dejaron algo. Estaban preocupados. No alcanza con la preocupación. No puede ser que nadie sepa qué hacía Nocetti, el segundo tercero de Patricia Bullrich. ¿Qué hacía en ese lugar? La testigo Baigorria va para la ruta 40 y viene un auto que dice es una camioneta que yo no conocía. Y lo vio a Nocetti. ¿Qué hacía Nocetti ahí? ¿Cómo lo sabe el presidente? Yo no estoy de acuerdo con la autoflagelación, te lo tengo que decir, de los argentinos, porque los argentinos somos un desastre. No, es realidad, no es así, no es así, Las Santiago. causas nunca se Fíjense saben. lo que ha hecho Patricia Bullrich con la droga. Fíjense ustedes, récord absoluto en el más difícil de los delitos, que es el narcotráfico. Yo no sé, Fíjense que lo ustedes, mismo le escuchaba decir a Scioli, ¿te acordás que Scioli decía todos los años? No, pero los números, Vasco, los números. Entonces sí que hay más. Igual, Vasco, para que un torre, no puedes comparar una cosa con otra. Pero ¿cómo lo comparás? Por favor. Pero ¿cómo lo comparás contra qué? Siempre son... Pensá, yo los números, Vasco, déjame objetivo. terminar el argumento. Amadeo, perdóneme. Déjame terminar el ¿Sabes argumento. cuántas son las causas que llegan a juicio? Ha habido una enorme cantidad de casos de desapariciones que han sido resueltas. La cantidad de tipos fugados que fueron Igual están para eso, agarrados. Amadeo, ¿eh? No, pero es que están para esto, pero lo hacen bien. Mi argumento es, están para eso, por Es que lo supuesto. tienen que hacer bien, ¿qué me dices? Pero es que recién estábamos diciendo que lo hacen mal. O sea, mi argumento es, estamos diciendo todos que somos un desastre y que lo hacemos mal. Lo que le estamos diciendo haciendo muy humildemente bien, y todos para muy colaborar bien. es cómo el gobierno, lo que ha hecho en las últimas 48, 72 horas, no lo sale hacer el primer Porque día. tuvo Porque una lo hizo interna, el primer Santiago. día. Sí, a ver. Déjame que te lo explique Sí, a muy ver. corto. Sí. Tuvo una interna fuerte entre Garabano y Patricia Bullrich. Garabano decía, cualquier instancia local está agotada. Diga lo que diga la justicia, más o menos lo que decíamos recién acá, cada uno lo va a querer para su lado. Formemos una comisión con Naciones Unidas que tenga mucho más fuerza, no solo legal, sino de legitimidad, y veamos lo que pasaba. Patricia Bullrich dijo, la familia no colabora, Garabano trató de acercarse un poco más a la familia, tanto que Abruz hoy fue, la familia igual lo rechazó. Patricia Bullrich estaba más confiada en el juez Otranto, la investigación de la justicia de Chubut es recontra lenta, recién ahora descubrimos algunas cosas más porque se levantó el secreto de sumario, y Patricia Bullrich le dijo, no trabajemos con Naciones Unidas. Sí. Entonces, A ver, esa interna un demoró minuto. todo. Adrián, ¿y esta cosa de que el kirchnerismo se aferra a la figura de Santiago Maldonado, cambiemos a Anís Maña López, personalizamos todo. pero no puede pasar eso, porque es de todos. Pero además también, no solamente personalizamos, también creemos que las instituciones tienen la velocidad de la justicia mediática. Entonces, como nosotros nos juntamos y charlamos y Pero esta cosa es jugar un condenamos... partido de algo. Porque todos están especulando en esto, pero además empezó el programa con un debate en el Senado. Nosotros estamos en el medio de una elección para representantes que van a después ocupar ese rol. ¿Qué poder tiene el Poder Legislativo en este debate? Debería tenerlo, y sin embargo no son más que increpadores de ese mismo estilo. Entonces, me parece que si no salimos de esta personalización y entender que cualquiera de nosotros puede ser Maldonado por distintas causas, y nos ponemos a replantear, yo no creo en la autoflagelación, pero reconozcamos que no está funcionando el Estado. No lo estoy reconociendo, señora. No está No es funcionando. cierto. A ver, no es cierto que no está funcionando. Le puedo dar la lista, obviamente no en este momento, de la cantidad de éxitos que hemos tenido notables. En Rosario, el crimen asociado a la droga bajó a la mitad. Era la ciudad más sangrienta de la Ojalá, Argentina. Hay algo mucho más grave. Hay algo mucho más grave que lo que están Entonces no hablando. es que somos una manga de inútiles. No, yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que nosotros venimos con un sistema en todos los ámbitos que no está funcionando bien. El ciudadano común que llega a una comisaría tiene estos problemas que describimos y mucho más. Pero no solamente porque algún ministro pueda tener algún logro o un mérito, que no se lo descarto. Quiero decir que nosotros tenemos que replantearnos el sistema desde la lógica del servicio al ciudadano. Adriana, te sumo un dato porque yo comprendo que el gobierno, para mi gusto, tiene que ir más rápido, y después miro para atrás y digo, no hemos resuelto ni AMIA, ni la embajada, ni Carlos Menem Jr., no sabemos nada, entonces 36 días parece nada cuando tendría que parecer mucho. Pero te sumo algún tipo de dato a lo que vos planteás. El 30% de la policía de la provincia de Buenos Aires involucrada de un modo u otro con el delito. Punto número 1 de partida. Punto número 2, vos cuando cae un caso tenés que preguntar, che, ¿el juez Otranto qué es? Justicia legítima, justicia ilegítima, juez como la gente. La fiscal ¿qué es? Amiga de este, amiga del otro. El que mandó Gils Carbó es amigo de aquel. ¿Está para ayudar o está para entorpecer?
Es un país insólito. Bueno, es exactamente Insólito. lo que vos preguntabas. Mucho más que un candidato se aferre a una versión que le conviene políticamente, es mucho más preocupante que un juez vea políticamente si le conviene o no aplicar una ley que debería ser igual para todos. Sí. Y eso hoy ocurre. Sí, Liliana, por favor. Efectivamente, el problema es lo que siempre hablamos en este programa, el tema de la justicia. Si la justicia hubiera procedido en los distintos tiempos históricos con eficiencia, aislado del gobierno de turno, no tendríamos estas dudas que tenemos. Seríamos Claramente. una potencia hoy, ¿no? No, pero seríamos un país medianamente Normal. normal. Déjame decir algo antes que Ni se vaya el siquiera. tema. Ahora, el punto es que hoy, pase lo que pase, lo que se puede exigir, y como argentinos debemos exigir, es que la justicia alguna vez haga las cosas. Y si le tiene que reprochar al Ejecutivo porque no le dio la colaboración, que se lo reproche. Pero si no creemos en la justicia, y yo desde este set de televisión juzgo que fue fulano o perengano, estamos mal. Sí, Dreyfus, se ve que sacó un billete, Dreyfus. ¿Qué Sí, pasó? saca un billete. Sí. Si lo quieren mirar la Ojo cámara. que se lo agarramos acá, ¿eh? Este señor se llama Julio Argentino Roca, es un prócer, y esto es la expedición al desierto. Mira dónde nos fuimos. Si en lugar de haber matado a un blanco, hubiesen Otra matado a vez. un indígena, Otra ¿estaríamos vez. todos tan...? Sí. No. Sí. El caso es que se mató a un muchacho blanco. No es así. Roca, que es un prócer, Está muerto. hizo la expedición al desierto, Rosas hizo otra, y se mataron muchísimos indígenas. Es más, se aniquilaron los indígenas. Tiene razón, igual es otra discusión esa. No es otra discusión. Estamos todos muy indignados porque murió un blanco. de aquí. Usted lo está dando por Discúlpame, muerto. no, Nosotros no, lo no. estamos buscando. Sí. Santi, No, discúlpenme. Usted lo estará dando por muerto. Hay todo un sector de la sociedad que el viernes fuimos más de 200.000 personas en la Plaza de Mayo, Bueno, en un ojalá montón no de esté países muerto. del mundo, incluidos los familiares, que estamos exigiendo aparición con vida. Sí. Porque somos el sector de la sociedad Y que no quiere dejar pasar la impunidad, que ¿Exigirías quiere la aparición- verdad y que quiere exigirías aparición con vida aparición ya. por vida de un indígena? Igual, Por supuesto. si te hubieras enterado. Usted no me conoce, Bueno, pero sí, no y te lo vengo hubieras haciendo. enterado, Como no te pedí por hubieras Jorge Julio enterado. López en el año 2006, ni siquiera militaba en un partido Pero cuando no te empecé a ir a la hubieras marcha enterado, no por te Jorge digo que no Julio te López. importa, te digo que no te hubieras Pero está enterado. mal lo que dice. No te enterás. Pero ustedes Ahora, qué a ver, debate. sí, Gustavo. No, hay dos cosas. Por un lado, si bien no es el eje central, lo que dice Dreyfus en parte tiene razón, porque, por ejemplo, sobre el nieto de Félix Félix Díaz. Díaz, Félix nadie Nada. habla, está Nadie. desaparecido hace un año por el gobierno de Infran. Y nadie habla porque es el hijo de un líder QOM. Y no habla nadie, no hay marcha, Se lo llevó nada, de ningún lado. ¿eh? Una de la ambulancia, grieta. Gustavo, ¿no? ambulancia. Una ambulancia. Una ambulancia. Una ambulancia. Estatal. Estatal, por eso digo. Pero claro, Infran es Sí. Infran, Y el militante ¿no? jujeño Nadie que se mataron mete en con la- Infran. ¿se acuerdan? Y el segundo Ariel tema, Velázquez. el segundo tema para tener en cuenta, nosotros hablamos sobre los casos que conmocionan a toda la sociedad. Pero cuando hablamos de la justicia, no solamente hablamos de los casos que conmocionan a la sociedad, hablamos de cuando te roban un celular acá a la esquina, hablamos de cualquier hecho delictivo. ¿Vos sabés cuántas son las causas que llegan a sentencia en el último informe que hizo la Corte Suprema de Justicia a fin del 2015? ¿Cuántas causas de todas las denuncias que se inician llegan a tener sentencia en la Argentina? 7%. 7%. Si a eso le sumás las probation, que después no quedan como antecedentes, se suma un 11%. Entonces, cuando vos tenés que de cada 100 delitos apenas se resuelve El 7%. 7%. Chicos, hasta que no funcione la justicia, como dice la gran More Casán, le mando un beso a la UAN, esto va a ser un ISPA. Obvio. Chiche, Sí. Lo que plantean es cierto. A ver, llevamos 2 años y medio en Isman, llevamos los casos que vos quieras, la justicia no los puede resolver. Y además, cuando salió la triple fuga, no lo dejaron en manos de un juez la búsqueda. Se metió Patricia Bullrich, se metió la AFI, se metió todo el mundo. Todo el mundo salió a buscar a los delincuentes estos. O sea que evidentemente cuando se moviliza el poder del Estado, la respuesta es otra. No le dijeron al juez de la causa, al juez de sentencia, que es el que verifica, hoy se me escaparon los presos, igual la triple búsquenlo. fuga era la armada Brancaleón. Está bien, pero entendamos, pero lo encontraron. Podrían no haberlo encontrado. También se Ahora, equivocó ¿sabes cuál es la Patricia, ¿te pregunta, acordás? Santi? También Patricia se equivocó Sí. y le dijo al presidente que ya lo habían agarrado. Antes subía el Ahora, helicóptero, Santi, sí, me No, acuerdo. yo te digo una cosa que me parece importante. Acá hubo un error. Yo creo que el gobierno, por eso digo, se equivocó. Ahora empezó a actuar como tenía que haber anunciado. Y también se equivocó Patricia. Cuando ella sale, ella es la ministra de Seguridad. También debe proteger hasta Maldonado, ¿eh? Entonces no puede jugar. Y para mí, ese tono parcial de descartar generó irritación. En un caso que si se hubiera planteado bien de entrada,
no le agregás este tema de que ya dijeron tomaron partido por uno, entonces los otros, y metimos este tema en la grieta. Este para mí fue el gran problema. No tuvimos la capacidad necesaria, toda la política, toda, Descaradamente, sí. de poder entre todos entender del problema que no era del gobierno, era de todos nosotros. Y el gobierno entender que tapándolo, yo también creo que tengo la misma información, que un focus group le dijo, cuidado que todo esto está avanzando, entonces ahora le dimos otro tratamiento. Vasco, ¿vos no lo tomarías en un país que vive de campaña electoral? Tenés que medir todo. ¿Cómo no lo vas a medir? ¿Cómo no lo vas a medir? Tardó mucho Macri en opinar, puertas afuera. Vos sabés lo que Tampoco yo opino, dijo grandes cosas. Vos sabés lo que yo opino de la grieta. Pero La grieta es muy todo, complicada. Vasco, se Ustedes mide miden todo. Estornuda uno No y seamos miden. hipócritas. Paulo, No seamos pero perdóname, hipócritas. arrancaste mal. Se mide todo. Lili, No seamos arrancaste mal. hipócritas. Todos los gobiernos han medido todo. Pero vos no podés en función de lo que de salir 31 días después. Todos los gobiernos miden las 31 cosas. días después. Pero perdón, Liliana, el problema no es que hayan medido, está perfecto que lo hayan. El tema es que acomoden su discurso en base al focus group. Yo lo que digo es, siempre las grandes tragedias argentinas, ojalá que esta no lo sea, ojalá que este chico aparezca, producen un cambio fuerte en algunas cosas del sistema político. Por ejemplo, Carrasco obligó a Menem a reformular y eliminar la colimba obligatoria. Cabezas significó un golpe muy fuerte al proyecto de reelección de Menem. Costec y Santillán ya sabemos lo que generó con Duhalde. Nisman provocó que Cristina tenga que reformular toda la CIDE. De hecho, le cambió el nombre y le puso AFI. Entonces, es una pregunta. Electoralmente ni la tocó. ¿Electoralmente qué? No la tocó. ¿A Cristina? No lo sé, no lo sé. Lo que digo es, ¿cómo va a repercutir en el sistema político esto? ¿Qué va a pasar a partir de este chico? Porque cada una de las grandes tragedias generó un cambio. Cuando le pegamos un caso, obviamente que hay responsables, ¿no? Sí. Los que gobiernan, el gobierno de turno, son los que tienen que dar las respuestas. Pero me parece que cada caso nos pertenece a todos. Absolutamente. Porque si no pegamos un caso, es como que empezamos a jugar a la gobierno no se deja ayudar. Que genera cambios en el sistema político. Acá dice el gobierno no se deja ayudar. Tengo que hacer un comentario. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dijo Liliana y que después se fue en la mesa respecto de la centralidad de la justicia. Pero vuelvo sobre mi argumento. Si nosotros hubiéramos hecho como se esperaba, todo desde el Ejecutivo, de vuelta, echando a los gendarmes, haciendo cosas espectaculares, insisto, a la Scioli o a la Sergio Berni, la justicia hubiera pasado a un segundo lugar, porque todo se lo hubiera tomado el espectáculo. Hoy día, el juez y la fiscal tienen la responsabilidad de procesar esto de la mejor manera posible, porque son ellos los responsables. Sí, Adriana. No, que me parece que coincido que hay cambios, pero muchas veces son cambios cosméticos. Vos decías, claro, le pongo nombre, cambio la cabeza y no vamos de lleno a lo que es necesario para que esto funcione y que no vuelva a pasar. El mejor ejemplo fue lo de la CIDE. Exactamente. Eso fue lo cambio. Le pones un logo, le cambias en la cabeza y ya está. ¿Ahí está la solución? ¿Pero No. concebís en algún país del mundo que pases 30 y pico de días para poder actuar en la zona, en los teléfonos, en los celulares, y vos dejaste en el territorio a la misma entidad, la gendarmería, que si habría algún testigo ahí que quisiera hablar, no habla? Sí. Entonces está claro que tenés que actuar rápido, como dice Claro, Chiche. pero ahí coincidimos con el diagnóstico. Lo que yo no coincido es que haya que pensar que es el propio presidente el que tiene que ir a investigar. Pero Digo, de ¿es el ahí que dirige el Estado? hasta la última persona Tenés de la los última servicios de comisaría. inteligencia, Digo, tenés hay responsabilidades y no estamos investigando más qué se acerca a la causa. Digo, sabemos qué está pasando en cada uno de esos lugares acerca de quiénes tienen la responsabilidad, de cómo son los procedimientos. Ahora, ¿qué pasa Si con los el lugares gobernador? están conectados. Eduardo te acaba de decir que actúan ¿Qué rápido. pasa con el gobernador? Bueno, De la Daniel, provincia, es a ver, muy interesante. claro. Hay que pensar, ya que vamos a medirlo en clave electoral, en la provincia de Chubut, que gobierna Das Neves, en la última elección, en La Paso, ganó el kirchnerismo, por ejemplo, y el gobernador Das Neves, por lo menos hasta hoy, que tuvo una reunión con los ministros del gabinete de Macri. Está internado. El vice, perdón. No vino, bueno, Tampoco pero no vinieron. tuvo una actitud del gobierno de la provincia proactiva en relación Porque con la investigación. tienen una Claro. interna en la propia provincia. En la propia provincia. Lamentablemente, Das Neves está realmente enfermo y ya, lamentablemente, empezó la sucesión, entre comillas. Y hay internas. Eso fue lo que explican, por lo cual Pero no más pudo allá de ese venir. problema de salud hay un gobierno. Sí, Sí, bueno, pero Santiago, vos ves no, lo pero que tiene pasa. más lío el gobernador. Coincido, Claro. coincido, Sí, pero es un como vice. que el gobierno
de Chubut, estoy hablando, también tiene sus propios problemas. El gobierno de Chubut, además, anunció, todavía no lo hizo, que se va a presentar como querellante en la causa. Además, en la legislatura provincial de Chubut, el ministro de Seguridad habló y fue interpelado por los legisladores. ¿Qué le preguntaron? ¿Qué hacía Nocetti un día antes en Bariloche, reunido con él? Estuvo en Bariloche. Claro, porque estuvo en Bariloche. Todos se preguntaban acá qué hacía Nocetti ese día en la ruta, por qué lo habían visto algunos testigos que hablaron en la causa. Nocetti, según informa el Ministerio de Seguridad y coincide con lo que dicen las provincias, que no tienen el mismo tinte político, obviamente, que son contrarios políticamente, partidariamente, Nocetti había ido a Bariloche a reunirse con las representantes de seguridad de las provincias de Chubut y de Neuquén para ver qué es lo que podían hacer con el tema de la violencia RAM. Eso es lo que estaba haciendo Nocetti en la zona ese día. Y por eso, en esa interpelación del ministro de Seguridad de la provincia de Chubut, hecha en la legislatura provincial, se le preguntó concretamente si Nocetti, bueno, o sea, se lo señaló si él sabía si Nocetti había ido exclusivamente o iba a ir a ese operativo que se realizó posteriormente en la ruta, y ni siquiera este hombre, ministro de otro partido político del gobierno de Chubut, lo incriminó en ese sentido. Santiago, sí, Gualdini, por favor. Sí, Gualdini, ¿cómo te va? Santiago, Gualdini, hijo, mirá, Saúl. Bueno, gracias por la invitación, ante todo. No, bueno, a ver, por sobre todas las cosas, lógico que lo que uno espera es que Santiago aparezca con vida y saber y delevar qué pasó, ¿no? Saber que él nos pueda contar realmente qué pasó. Pero creo que acá lo que fundamentalmente hace mucho ruido es la politización que estamos viendo en el caso, que creo que es aberrante, que termina siendo muy manoseado el caso. Y que de todos lados, ¿no? Digo, yo entero Cambiemos del partido FE y muchas veces hay fanatismo, ni de un lado ni de otro es bueno, y muchas veces nuestros militantes también a veces se pueden pasar de rosca, como quien dice, a veces uno ve en las redes esto de si nosotros tenemos si ustedes tenés el otro, y creo que eso, ante todo, es lo que uno tiene que, no acompañar, ¿no? Creo que realmente lo que se vive es una politización que no lleva a ningún lado, que no se termina focalizando en el respeto hacia la familia, me imagino en el dolor como madre, que debe tener la madre de Santiago, o la familia completa, y creo que lo que tiene que hacer la justicia sí, actuar. Tal vez las comparaciones más aberrantes que he visto inclusive fue comparar este gobierno democrático con un gobierno militar. Mi padre ha peleado contra un gobierno militar, me ha contado, porque no he nacido en esa época, pero me ha contado lo que es un gobierno militar, y lejos está de ser este gobierno, un gobierno que chupe gente, digo en el término, ¿no?, de llevarse a un pibe, como se llegó a decir de Santiago, y que mi padre sí, digo, le ha tocado vivir esa época. Entonces creo que de todo, repudio a eso, y sí, por lógica, pedir la aparición de Santiago con vida, ¿no? Vamos al próximo tema, que tiene que ver con, mira, justamente estaba tuiteando acerca de eso. El Papa nuevamente en América, en este caso está en Colombia, y uno piensa, ¿no? Pasan los meses, pasan los años y el Papa que nunca termina de llegar. Manda mensajes, recibe a mucha gente, pero el Papa nunca viene a la Argentina. Es cierto que es el Papa de todos, es el Papa del mundo. Ahora, ese mensaje pacificador que tiene, esos puentes que él traza entre una nación y otra, acá no llegan nunca. Y en este momento, una Argentina tan crispada, tan dividida, sería bueno tener al Papa, ¿no? ¿O no? Es un sueño, una utopía. Mirá.